El 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Vamos a ver el siguiente informe. El 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La publicación del Informe Europeo sobre Drogas realizada en 2014 alerta de un viejo problema: el consumo abusivo de los medicamentos, al tener hoy una presencia cada vez mayor en el mercado de drogas. Lo que por otra parte nada tiene de extraño cuando desde hace tiempo el medicamento se ha utilizado como recurso fácil y legal para resolver problemas personales y sociales. Lo que también explica que los hipnosedantes sean las sustancias más consumidas entre los estudiantes, con y sin receta, después del alcohol, el tabaco y el cannabis. Llama la atención, sin embargo, la poca atención que reciben estos datos en los medios de comunicación, lo que parece responder al poco interés por esta cuestión, tanto en la administración como en la población en general. Tampoco el sistema educativo parece preocupado mucho por esta problemática, cuando precisamente son los medicamentos las sustancias con las que algunos alumnos tienen más contacto desde pequeños. Precisamente recurriendo al tópico de la escalada de las drogas, podríamos decir que es la droga de inicio en la cultura drogada de nuestro tiempo. Son productos tan familiares dentro de los hogares que con facilidad se olvidan los posibles peligros que conlleva su consumo. Con frecuencia se piensa que todo problema y enfermedad puede resolverse con una píldora. Esta mentalidad viene reforzada por un sistema sanitario sustentado en la medicación, respuesta fácil a unos problemas de salud que exigirían unas respuestas más coherentes, tanto en el sistema sanitario como en la política social, con las necesidades reales de las personas. Hoy vamos a hablar de drogas y medicamentos. Para hablar de este tema nos visitan el doctor Daniel Sigalov. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien. Muy bien. Y también el doctor Víctor Quiroga Rearte. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, muy bien. Muy bien. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, sí. Bueno, vamos a dar comienzo con este tema, ¿no? Doctor, drogas. ¿Legales, ilegales? ¿Cómo es el tema? Drogas son todas las que actúan sobre el organismo de una persona o de un animal, de un solo ser viviente. Bien. Digamos, lo que es inocuo, es decir, lo que no actúa, no sería una droga. Así que, digamos, vamos a tener que distinguir entre las legales, es decir, las que están reconocidas como para su uso farmacológico, y las ilegales, que serían aquellas que no están reconocidas para su uso farmacológico. Y además vamos a tener que distinguir entre el uso correcto de una droga y el uso indebido. Bien, ¿de acuerdo? Este día es mucho más abarcativo que aquella sola definición de legal o ilegal, sino que habla del uso también, del uso adecuado de las drogas. Los antibióticos deben ser cada vez más fuertes y asociarse hasta con medicamentos que casi son una quimioterapia, ¿no? Como el ácido clavulónico, son terriblemente fuertes, muy agresivos para el organismo. ¿Es peor el remedio que la enfermedad, doctor? No. No. Lo que hay que hacer es, en realidad, a ver, el uso de cualquier medicamento implica en el médico un ejercicio de valoración de pros y contras, pero esto de cualquier medicamento. Por citar otro ejemplo, podría decir la aspirineta, ¿no? Es decir, cuando mis chicos eran chicos, o sea, cuando ustedes eran chicos, sí, la aspirineta es una cosa que se le daba a los niños. Sí, por cualquier resfrío, cualquier dolor, un golpe. Y hoy está específicamente contraindicada para los niños, sí, y se usa como antiagregante plaquetario en los ancianos. Digo, hay una evolución de la farmacopea, la comprensión de la farmacopea, pero vuelvo para no disgregarnos. Este día también está apuntado a generar conciencia en que el problema que tenemos con las drogas no es solamente entre lícitas e ilícitas, sino también, y no menos importante, el uso debido o el uso indebido de un medicamento. Entonces, no es peor el remedio que la enfermedad siempre y cuando el medicamento se utilice como debe ser utilizado, por el periodo de tiempo que debe ser utilizado, a la dosis mínima que sea eficiente para combatir la enfermedad que estamos
combatiendo, y entonces en este caso el medicamento es mucho mejor que la enfermedad. Claro. Ahora, cuando el uso se eterniza, cuando es indebido, cuando es a dosis innecesarias, qué sé yo, a lo mejor el medicamento termine convirtiéndose en sí mismo en un problema, claro, en un problema. Y sumando esto, ¿no, doctor? En una cultura donde la automedicación también afecta, ¿no es cierto? Sí. A no tener el respaldo o la autorización de un profesional, un médico, ¿no es cierto? A ver, tenemos una serie de medicamentos que son de uso controlado. Ustedes fíjense, hay 4 categorías de medicamentos importantes en la Argentina. El medicamento de venta libre, que si me van a preguntar a mí, no debería existir. El medicamento de venta bajo receta, el medicamento de venta bajo receta archivada y el medicamento de venta con receta oficial. ¿Está bien? Digamos, son las 4 categorías en las que se dividen los medicamentos. Los medicamentos que son con receta oficial son aquellos que contienen drogas controladas internacionalmente de acuerdo con un protocolo de las Naciones Unidas bastante viejito, del año 1998, que intenta actualizarse en cada país según el criterio. Y entonces, por ejemplo, las anfetaminas. No es que no se puedan usar anfetaminas, sí se pueden usar, pero para prescribirlas se utiliza un tipo de receta particular que es la receta oficial. Sucede con los opioides, que son medicamentos que se utilizan para el dolor y que son controlados, porque son medicamentos que pueden generar adicción. No, por eso se dan por determinado tiempo. Claro, y solamente cuando son realmente necesarios. Entonces, estos medicamentos están prácticamente fuera del espectro del consumo indebido, porque sí o sí requieren de la complicidad, digamos, si es indebido, de un médico, y la verdad que los médicos no somos muy propensos a hacernos cómplices del uso indebido del medicamento. Por lo menos aquellos que, como nosotros somos psiquiatras, que conocemos el efecto de la adicción, por ejemplo, a un opiáceo, te aseguro que no lo vamos a recetar excepto que nos quede más remedio. Es más, en alguna ocasión, alguna persona que había estado enferma de cáncer y que había consumido estos medicamentos y que ya estaba afortunadamente de alta de su cáncer, vino a pedirme una receta para un opiáceo y yo le dije que no. Le dije que si quería yo lo desintoxicaba y lo libraba de la adicción, pero que recetarle el opiáceo no se le iba a recetar. Porque ya tenía un principio de adicción. No, en principio no, estaba definitiva, es decir, él ya estaba de alta de su cáncer. Claro, y lo mismo, el dolor había desaparecido. De lo que no podía librarse era del opiáceo. Esas serían las contraindicaciones. Las contraindicaciones. Ese es el uso indebido. Sí. Pero como es legal y recauda, nadie dice mucho al respecto. Sin embargo, es muy importante, es casi tan importante como el consumo de drogas ilícitas. Bien. Bueno, tenemos la presencia del doctor. Víctor, ¿existe una ley que logre manejar toda esta situación? ¿O que pueda controlar? Que, respecto a la diferencia que hizo el doctor respecto de las drogas legales, sí. Son legales, o sea, están amparadas, digamos, por las leyes, o sea, eso no es punible, no se ataca como si fuera un delito. La ley lo que sí reprime es la tenencia o el consumo, tráfico, distribución, que facilite, digamos, con las drogas ilegales, ¿sí? Uh-huh. Los estupefacientes. La ley 23737 es la que, digamos, en sus artículos establece las diferentes penas al que, por ejemplo, la simple tenencia o el que tiene la tenencia con algún otro fin, y ahí hay una arista donde hay una cosa que está tocando, que es la tenencia para el consumo personal o la tenencia con algún otro fin, que puede ser la realización de un delito o lo que sea. ¿Cuáles serían los límites? La ley te establece que si bien la persona que tiene un estupefaciente, qué sé yo, una mínima cantidad, es un delincuente y debe ser penado, pero si
se comprueba que es una persona que tiene enfermedad, una adicción, es un toxicómano, que digamos tiene una dependencia, se le puede dar una especie de remedio educativo, de cómo es para que vaya a un médico, un tratamiento, y se lo va a eximir de la pena, ¿sí? Pero en principio la ley establece que eso es un delito, la persona no puede tener ni siquiera para consumo personal. Tiene que demostrar fehacientemente que es una mínima cantidad y que encima esa cantidad es para el uso personal porque está enfermo. Entonces la ley lo manda a que se cure. Esos son los caminos, ¿sí? Existe una diferencia, digamos, el artículo 14 que establece que la simple tenencia constituye un delito de una pena de 1 mes a 2 años, digamos, afecta lo que es el artículo 19 de la Constitución, que establece que las acciones de los hombres que de ningún modo afectan a la moral, a las buenas costumbres, ni perjudican a terceros, quedan solamente exentas a Dios y están, digamos, no están al alcance de la autoridad de los magistrados. En resumen es que lo que la ley no te prohíbe, digamos, la actividad que la ley no te prohíbe, se puede desarrollar. No, se puede hacer. Lo que no está prohibido se puede hacer. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no te obliga, ni prohibido de lo que ella no prohíbe. Eso es lo que se utiliza. Entonces, si yo decido sobre si quiero consumir o no ese tipo de sustancia. Si tampoco hago una ostentación de la misma y la tengo en bajas dosis, en baja cantidad, en principio eso no sería visto como un delito, eso no estaría al alcance de la ley, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que en diferentes fallos la Corte Suprema, más específicamente el juez Zaffaroni, ha establecido que no es punible esa conducta, que sí se tienen que hacer, como le decía recién, educación, prevención, tratamiento, y una vez que se acredita esa, el delito ya no existió, ¿entiendes? Eso es lo que establece, pero siempre habla de la parte de estupefacientes, de drogas ilegales. El tema de drogas legales es un tema medio como que, más allá de que se reprime al profesional médico, que digamos, sin ningún tipo, arbitrariamente, digamos, prescribe una droga o la persona que por ejemplo el farmacéutico que la vende sin una receta, esas también están dentro de esta misma ley. Así que eso sería el amparo que tiene la ley con el tema de estupefacientes. Bien, hay un tema, doctor, en la sociedad vulnerable, digamos, en esto que tiene que ver con los adolescentes, ¿no? Que está de moda hoy por hoy, que es el tema de la jarra loca, ¿no es cierto? Esta mezcla de alcohol, bebida blanca con diferentes medicamentos. Pastillas, ¿sí?, que tienen en la casa los padres por ahí, antidepresivos, pastillas para dormir. Claro. Lo que puede llegar a suceder, impresionante lo peligroso que puede existir, ¿no? En principio, los medicamentos antidepresivos tienen un efecto y las benzodiazepinas, es decir, el clonazepam, esas que se encuentran frecuentemente en casa, tienen un efecto de aumentar la acción del alcohol sobre el sistema nervioso central. Pero ya que hablamos de uso indebido de drogas, digamos que es demasiado insólitamente frecuente la presencia de antidepresivos y de benzodiazepinas en las casas, casi en todas hay, y que el alcohol es la primera de las drogas a la que los chicos acceden. Y entonces aquí es donde el doctor hablaba recién, Víctor decía, bueno, a la ley reprime al que vende sin receta, por ejemplo, sí, o al facultativo que prescribe sin justa causa, sin buena razón. En realidad el facultativo va a decir, mire, a mí me pareció que sí podía, y el farmacéutico que vende sin receta, ¿qué quieren que les diga? No debería suceder, no, pero sucede constantemente. ¿Es un delito vender sin receta un medicamento? Sí, por supuesto, porque la receta la prescribe el médico bajo un diagnóstico, bajo una historia clínica, las dosis que se considera que tiene que ser, y bueno, el farmacéutico que toma deliberadamente el hecho de venderle a una persona sin pedirle la receta, que para eso está cometiendo un delito. ¿Y cuál es la pena de ese delito? Y la pena hay que ver si hay un atenuante o un agravante conforme al tipo de droga. Pero se tiene que probar también, claro, ¿no? Sí, por supuesto, pero en principio eso es un delito. Un delito. Sí.
Interesante saberlo, nunca se me había ocurrido que era un delito, pero bueno, sí, convengamos que de alguna manera lo es. Lo que pasa es que, digamos, en los usos y costumbres, y esto hay que considerarlo también, los argentinos somos medio esquivos a cumplir con los periodos en los que tenemos que ir al médico, etc. Entonces, pasa muy frecuentemente que el paciente se quedó sin el medicamento. ¿Está bien? No debería suceder, el paciente tendría que haber tomado recaudo, hacerse responsable de su tratamiento, ir antes que se le termine. Y entonces, como el farmacéutico conoce y sabe que lo está tomando porque se lo viene comprando a él, y sabe que el medicamento no se puede interrumpir en forma abrupta, sin supervisión médica, ¿qué hace? Le entrega los medicamentos y lo espera con la receta. Entonces después el paciente viene, dice, debo una receta, y yo me enojo mucho con eso. Yo digo, no sé por qué debes una receta, no sé quién te lo dio sin la receta. Comprendo la actitud del farmacéutico, me parece francamente correcta, pero eso rosa, digamos, anda en el estado filo. De necesidad, digamos, una cuestión de pero que... anda en el filo de lo legal, ¿se entiende? Sumado, doctor, en un pueblo chico, ¿no? Que se conoce todo, el farmacéutico lo conoce, es que tal vez en el pueblo chico es donde más se justifica, digo. Claro. El problema es en las grandes ciudades, donde las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, se consiguen como si fueran caramelos. Claro. ¿Para todo eso no necesitan receta? Sí, receta de archivo. Es más, es decir... ¿Qué es la receta de archivo, doctor? La receta de archivo, esto funciona así, a ver. Si yo prescribo un medicamento, porque esto es bastante importante, si yo prescribo un medicamento a una persona que no tiene obra social, no tiene mutual, una sola receta es suficiente. Por más que sea receta de archivo, esa es la receta que la farmacia guarda. O sea, yo voy con una receta de archivo, se la doy al farmacéutico. El farmacéutico tiene obligación de guardarla por un cierto tiempo. Cuando se me termina a mí la caja que me vendió, sí. Voy de nuevo, como tiene la receta. No. No. Por cada caja que comercializa tiene que tener una receta guardada. ¿Está bien? Bien. Muy bien. ¿Se comprende? Cuando hay una mutual, entonces se hacen dos recetas. Una es para la mutual, ¿está bien? Bien, con la que el farmacéutico después justifica haber vendido el medicamento, y otra es para que él archive. La idea es que cada caja del medicamento que pasó por la farmacia debe tener una receta archivada. Y se supone que ese es el control. ¿Se cumple esto, doctor? Por lo general. Más o menos. Más o menos, digamos. Menos que más. Se cumple en la inmensa, abrumadora mayoría de los casos. Solamente en las grandes ciudades vos vas a ver una venta, como te decía, por ejemplo, de benzodiazepinas, que circulan las benzodiazepinas, y a mí me ha pasado de tener pacientes que... ¿Y vos cómo compraste este medicamento? Lo compré en Córdoba, te dice. ¿Y quién te hizo la receta? No, lo compré sin receta. Bueno, eso pasa en las grandes ciudades. Aquí esto no sucede, digamos. Aquí todo lo que puede suceder es que tu farmacéutico, porque te conoce y te confía en vos y sabe que estás en ese tratamiento y conoce lo que estás haciendo, te adelanta un medicamento debiéndole una receta que vas a llevar un día, 2, 3 días después. No, por ahí en las grandes ciudades ni te exigen la receta. Así parece. Referido por terceros. Me voy a escudar en la ley, como me recomendó acá el abogado presente, y voy a decir referido por terceros. No me consta. A mí jamás se me ocurrió ir a buscar un medicamento sin la receta. Bueno, esto lo que demuestra es que el sistema nuestro es bastante vulnerable. ¿Está bien? Es de suponer que a medida que subimos en las listas, los psicotrópicos y los psicofármacos se dividen en listas. ¿Qué es psicotrópico y qué es psicofármaco? Que tienen acción, el psicotrópico es que tiene acción específica en la conciencia, digamos, para que se entienda. Y el psicofármaco, a ver, vamos a decir, un psicotrópico es un antidepresivo fuerte, es un psicotrópico, un hipnótico fuerte es un psicotrópico, un sedante leve es un psicofármaco, pero no tiene que ver con la fortaleza o la levedad o el riesgo o no, sino su acción.
dónde actúa uno y dónde actúa el otro. Debería ser mucho más ágil, más práctico Debería ser y mucho tal vez más ágil. controlado, ¿no? Es que yo creo que informatizar la cuestión controlaría. Lo que pasa es que entran a jugar muchos intereses enfrentados aquí. Los intereses de los laboratorios, no digo de los farmacéuticos, porque los farmacéuticos son los últimos, o los penúltimos en la cadena, el último es el consumidor. Claro. Yo creo que también ahí es un punto bastante clave esto del tema de los intereses económicos y comerciales. Básicamente hubo la ordenanza esta y la ley que establece que solamente las farmacias puedan vender medicamentos, digamos, ayudó bastante al tema de los medicamentos de venta libre. Pero ahora también tenemos farmacias que son una especie de shopping de los medicamentos, ¿entendés? Tenés diferentes marcas para un mismo medicamento, con dibujitos, con mucho marketing puesto, entonces hace también que la gente quiera consumirlo, básicamente, porque te dice, te va a hacer pasar el dolor de espalda y el dolor de cabeza, y el otro me hace pasar solamente el dolor de espalda, voy a elegir el más completo. Entonces también esto es para mí es un aspecto negativo que no va a ayudar al uso indebido, porque le estás dando a la persona un abanico de posibilidades con mucho marketing encima, que hace que la gente, bueno, los consuma más. Por ejemplo, hay algunos lugares que se siguen vendiendo remedios así en los kioscos. En Berrotarán, por ejemplo, en cualquier lado uno va y compra. Yo no voy a decir cuáles son los lugares, pero sí. Sí. Y ahí ya me consta, ya lo he visto. Vaya aspirina, Frente de no me mi refiero, casa. claro. No, pero una valla aspirina dentro de todo sería lo más leve. Claro. Son medicamentos de venta libre. Eso inclusive en Estados Unidos, que tiene mucho control sobre los medicamentos, se compra hasta en una estación de servicio. ¿Está bien? En cualquier lado. Sí, algunos pueblos que también. Lo único que tiene es que ellos tienen el tapón de seguridad para que no lo puedan tomar los niños. ¿Está bien? Eso es la única seguridad que se le exige. Pero se venden en los kioscos, yo he visto vender medicamentos para la migraña, incluso hasta antibióticos he visto. Sí. ¿Está bien? Y eso no debería estar allí. A ver, la idea de que el medicamento se venda en la farmacia exclusivamente es que hay porque fíjense que el farmacéutico es el único señor que tiene que tener un título universitario para ejercer comercio. ¿Está bien? Sí. En definitiva tiene un pequeño comercio, si bien es un pequeño comercio, o un gran comercio, pero es un pequeño comercio, es un comerciante universitario para poder ejercer. Claro, con los conocimientos suficientes como para expender determinado remedio. Por lo tanto, los medicamentos deberían venderse allí. Y en realidad en algún momento se intentó trabajar en la prescripción de genéricos y eso me parece muy bueno porque le delega la tarea al farmacéutico de explicarle cuántas marcas hay y cuáles son los precios de las marcas, ¿no? ¿Se comprende? Sí. Digo, sobre todo en mi especialidad hay medicamentos con un abanico de precios fantásticos, ninguno es barato, y algunos son caros y otros son carísimos. Entonces, sí, en esa jerarquía. Claro. Y el tema también, con el tema del uso indebido, es muchas veces que las personas utilizan al farmacéutico como el médico, ¿entendés? Por ahí a lo mejor para no esperar a la consulta o por una cuestión quizás de urgencia, pero que no debería ser así, van al farmacéutico y le dicen, mire, me pasa esto y esto, y el farmacéutico quizás no sé si por obrar bien o por vender o por el interés que tenga, le da un medicamento y después vienen estas consecuencias que tampoco le indica cómo lo tiene que tomar. En el tema de los antibióticos que explicó recién el doctor, tenés que tomarlo el tiempo que te dicen que tenés que tomarlo. Entonces eso hace a un uso que es arbitrario, bajo ningún control. Sí, hablaste de tiempo. Doctor, el tema de los medicamentos, ¿tienen vencimientos? Los medicamentos tienen vencimiento. La verdad es que la mayoría de ellos casi no vencería. Es una exigencia de bromatología, digamos. Bien. Que tengan una fecha de vencimiento. Algunos medicamentos pueden vencerse, la mayoría, los principios activos continúan. Y esto es bastante importante, porque uno a veces dice, este medicamento está vencido, lo tiro a la basura. Claro. Y estoy tirando un principio activo todavía activo. No estoy tirando un algo inerte, estoy tirando algo activo. Claro, uno va a decir, bueno, tiramos tantas cosas que realmente son tóxicas, que tiramos un medicamento más o un medicamento menos.
Sin embargo, es bastante delicado. Eso deberían descartarse como se descartan en clínicas y en sanatorios y en hospitales los residuos. Claro. ¿Qué daño puede provocar? A ver, empecemos. El principal de los daños, el principal de los riesgos es que lo encuentre alguien. Después, contaminación de napas, y eso ya tendría que venir un experto en seguridad e higiene, que no es mi caso, pero calculo que debe ser mínimo en relación con todo el resto de las porquerías que estamos echando todo el tiempo en la atmósfera, en los cultivos, en el suelo y en todos lados. Claro. ¿Y algún tipo legal de sanciones puede existir ante la venta de medicamentos vencidos? Sí, evidentemente, si el medicamento si tiene una fecha de vencimiento y vos lo estás vendiendo algo defectuoso, algo que no se puede vender, como cualquier producto que existe en un supermercado. Bueno, si el doctor dice en sí que todavía tiene un principio activo, no hay, digamos, un riesgo en principio de salud, pero si a vos te están vendiendo algo que no está cumpliendo con lo que dicen, es como si te venden leche vencida, si bien la consecuencia no es la misma, pero no está en condiciones, está en condiciones ese producto. El tema de los vencimientos es, digamos, hay un acto genérico, que es que las cosas tienen que tener una fecha de expiración, un tiempo a partir del cual no se utilizan más. Y hay que tener bastante cuidado porque algunos medicamentos pueden vencerse de verdad y perder su principio activo, pero la mayoría, con el tipo de cierre que tienen los medicamentos hoy, no. Entonces no hay que creer de que porque está vencido... A ver, es saludable si está vencido no consumirlo, ¿está bien? Lo que no es saludable si está vencido es tirarlo hacia la basura como si fuera... En todo caso que mejor consulte con el médico, claro. Mejor llevarlo al hospital y descartarlo al hospital. Claro. El hospital o la salita del barrio tiene cómo descartar los recursos patogénicos, entonces lo descarta junto con eso. Claro. También hay que eliminar, doctor, no más hincapié en esto, en la sociedad, esta cuestión de automedicarse, ¿no? La consulta del médico es fundamental. Porque de tener farmacia en casa. Claro, tener farmacia en Claro, casa. el problema es que, ustedes fíjense, además, bueno, sacando a Víctor, que me consta que él hace otro tipo de lectura de la cuestión, digo, ustedes fíjense, vayan a cualquier casa de cualquier amigo y pregúntenle, ¿cuántos medicamentos tenés en casa? Y hagan esa estadística y van a ver que hay una enorme cantidad. Entonces, en verdad, nosotros nos estamos preocupando por las drogas ilícitas. Y de esto se habla hasta el cansancio, las drogas de diseño, vamos siempre detrás. El doctor les va a explicar cómo hay que hacer para incorporar una nueva droga para que se la pueda perseguir. Yo les puedo contar cómo se hace para que la autoricen. Nosotros tenemos un organismo nacional, que es el ANMAT, ¿sí?, que se dedica a estudiar las drogas cuando los laboratorios las presentan, tienen que presentar pruebas, evaluaciones, pruebas de campo, etcétera, etcétera, y después el ANMAT autoriza la comercialización del nuevo medicamento. Eso es en los medicamentos llamados legales. Pero la ilegalidad tomó el mismo principio para desarrollar drogas de diseño, con efectos específicos, más o menos alucinógenos, más o menos euforizantes, en fin, de más duración, de menos duración, en fin, ¿está bien? A los efectos comerciales, a los efectos del narcomarketing. La ley establece una lista casualmente de cuáles son las drogas que realmente son ilegales. Entonces, si no estamos dentro de esa droga, no está esa droga en esa nómina, es como que al tipo delictual le está faltando algo para que se configure el delito, entonces esa conducta ya no es más punible, ¿entiendes? Claro. Hay un hecho, pero no está alcanzado por la ley penal. Entonces, si bien digamos, el bien jurídico que se protege es el tema de la salud pública, del bienestar social y de todo eso, para realmente impartir una pena se tiene que probar que esa droga afecte, no, digamos, está dentro del listado que establece la ley para ser objeto de delito. Bueno, gente, muy interesante. Muchas gracias por venir. Bien. No, por favor. A ustedes muchas gracias por invitarme. Continuamos con más Café entre Amigos.